Gloria a Dios. Aleluya. Dios continúe bendiciendo a los amigos y amados que escuchan este mensaje. Seguimos hablando de mística y mística cristiana. En este día queremos compartir con ustedes una corta enseñanza de la palabra de Dios a fin de alimentar sus espíritus, su intelecto, sus almas. Dice la sabiduría de Dios que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No porque ellos no supieran Biblia, no, sino porque les faltó conocer a Dios. Tenían mucha letra, pero poco conocimiento. Como le dijo Felipe al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Asimismo podría preguntar, les dijo Dios en ese tiempo a los judíos, y ahora nos dice a nosotros, ¿entiendes tú lo que predicas? Sí, porque ellos eran maestros de la ley, escribas, sí, doctores de la ley, pero Dios dijo a un pueblo que tenía este conocimiento, o sea, que tenía este manejo de su palabra, les dijo, ustedes son escribas y son doctores de la ley, son escribas y fariseos, pero ustedes no me conocen, a ustedes les falta conocimiento. Cuanto más a este pueblo de hoy en día que carece de palabra de Dios, de escudriñar la palabra de Dios, de deglutirse la palabra de Dios. ¿Cuánto más de Dios dirá para este tiempo? Ustedes me alaban y cantan y adoran, pero les falta conocimiento. Sí. Así que, amados, quiero hoy compartir con ustedes una enseñanza corta, pero esperamos que en ella podamos edificar sus espíritus, sus almas, y podamos dar luz, porque esa es la intención con que hablamos cada vez que se nos permite hablar de la palabra de Dios, procurar edificar a alguno. Así que vamos a compartir con ustedes un tema. Vamos a ponerle un tema a esta enseñanza. Vamos a llamarlo no sea sabio a medias. Vamos a llamarlo así, no sea sabio a medias. Sí, porque dice que en el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el apartarse del mal es la inteligencia. Muchos hoy creen en Jesucristo y siguen a Jesucristo y eso lo hace de una manera sabio conforme a este versículo porque se han apartado del mal y temen a Dios. Sí, ese es el principio únicamente de la sabiduría. Pero el tema es no sea sabio a medias. ¿Sí? No sea sabio a medias. Indicando de que después de que llegamos al principio tenemos que recorrer el camino de la sabiduría, el camino de la inteligencia, el camino de la perfección. Así que les quiero contar acerca de un hombre que era sabio, pero pobre. Eclesiastés dice que había un hombre en una pequeña ciudad y que nadie conocía a este hombre, ¿sí? Pero que hubo un tiempo en que un general vino a asediar esta ciudad con un gran ejército. Y los hombres dentro de esta ciudad estaban atemorizados porque el ejército era imponente y lo que anunciaba era destrucción. Pero dice en Eclesiastés que este hombre, aunque nadie se acordaba de él, pero él era sabio. Y aunque era pobre, él pudo librar la ciudad con su sabiduría. Pudo librar la ciudad de este gran ejército con su sabiduría. Pero luego que la libró, nadie más se acordó de él. ¿Sí? Pero él demostró que en él había sabiduría porque pudo librar la ciudad. Y una sabiduría mayor que en otros, probablemente. Mas sin embargo, su sabiduría estaba oculta. No la reflejaba, no la manifestaba. Dios nos ha llamado a hacer luz. Nos ha invitado a hacer luz. Que la sabiduría poca o mucha que haya en nosotros tiene que alumbrar, tiene que manifestarse para alumbrar a otros.
¿sí? Ya sea mucha o sea poca, pero tiene que manifestarse. A este hombre se le presentó la oportunidad de demostrar quién era y lo demostró salvando la ciudad, pero a pesar de que lo salvó, nadie más se acordó de él. ¿Por qué? Porque había otro detalle, era pobre. ¿Sí? Probablemente fue brillante para ciertas cosas, pero en otras no. Entonces el tema es que no seas sabio a medias. Entonces vemos que tenemos a un hombre sabio pero pobre, pero capaz de librar a una ciudad con la sabiduría que tenía. Mas sin embargo, después de que libra la ciudad, nadie más se acuerda de él. ¿Por qué? Es lo que vamos a entrar a analizar. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son las razones por las que después de que este hombre hace tal hazaña, ya después nadie más se acuerde de él? El predicador resalta que el hombre era pobre. Dice la palabra de Dios que la sabiduría del pobre es menospreciada. Bueno, hay que procurar tener algo para ser oído entonces, si queremos que nos escuchen. Esperemos que usted no esté mirando eso aquí y preste atención a lo que estoy diciendo. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es la razón por la que un hombre capaz de librar una ciudad de un gran ejército, porque no fue de algo pequeño, sino que fue de un gran ejército? ¿Cuál es la razón por la que se ha echado al olvido? Si una ciudad, por pequeña o grande, una hazaña de este calibre es recordada, ¿sí? Dice que en pueblo pequeño las cosas se corren, mejor dicho, pero este hombre fue olvidado. Y vamos a analizar por qué razón es olvidado. Y haciendo un paréntesis, voy a contar una anécdota, una información que tengo como anécdota para mí, pero es una información que es tenida como sabiduría en otros ámbitos. Dice que en la sabiduría judía, los judíos místicos, ellos decían que Dios le mostró a Adán, el primer hombre, le mostró todas las generaciones de sabios que iban a suceder después de él, ¿sí? Hasta el del gran día del Señor. Y dice que Adán vio a un hombre muy sabio y se gozó el corazón de Adán cuando vio la sabiduría que emanaba de ese hombre. Pero también su corazón sufrió gran tristeza al ver la calamidad en que este hombre sabio con gran sabiduría vivía. Entonces la pregunta es, ¿por qué razón? Si la sabiduría en Proverbios dice que todos sus caminos son, que ella es árbol de vida para los que de ella echan mano. Dice más, dice que en su mano derecha hay largura de días, y en su mano izquierda riquezas y honra. También dice que todos sus caminos son deleitosos y sus veredas son paz. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de que un hombre sabio que puede librar una ciudad y un hombre sabio que emanaba sabiduría hasta el punto que Adán se gozó al verlo, sufrieran tal calamidad, o sea, vivieran en tal escasez? ¿Cuál es la razón? Cuando la sabiduría dice que ella vela por los que la aman, de tal manera que los que la aman reciban lo que merecen, y que ella está para llenar sus cámaras de toda suerte de bienes preciados, dice la sabiduría. Mas sin embargo vemos aquí a hombres sabios sufriendo tal calamidad, tal contradicción. Entonces el tema es: no sea sabio a medias. Podríamos decir que a estos hombres les hizo falta sabiduría, que eran sabios en ciertos aspectos, pero que en otros aspectos no eran sabios, o no eran lo suficientemente sabios para suplir esos aspectos. O simplemente hay agentes, cuando conocemos esta verdad a fondo, nos damos cuenta que hay agentes que están dispuestos a no dejarnos aprovechar el bien que hemos alcanzado por la sabiduría, ¿sí?
Y si desconocemos estos aspectos y que hay estos agentes allí, también podemos vivir frustrados porque no sabemos de dónde nos viene el mal. Así que vamos a tocar vamos a mirar estos dos aspectos. Que el hombre le haya hecho falta sabiduría o también que probablemente su mal viniera de un agente, de un tercero, por decirlo así, de alguien ajeno a él o cercano a él, que no le quería ver bien, que él gozara de ese bien. Entonces vamos a analizar eh, el punto de vista de que le haya hecho falta sabiduría, ¿sí? Porque en ocasiones acontece esto, que somos buenos para hacer ciertas cosas, que somos sabios en ciertas áreas de nuestra vida, en ciertos aspectos de nuestra vida, pero para otros no. Pero la sabiduría nos invita a que sobre todas nuestras cosas adquiramos sabiduría y sobre nuestras posesiones adquiramos inteligencia. Dice, sabiduría ante todo y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. O sea, es sobre todas nuestras áreas de la vida que debemos procurar aplicar la sabiduría. ¿Para qué? Para que entonces se cumpla lo que ella dice, que ella es árbol de vida, lo que de ella echa en mano, y que ella está para llenar los tesoros de aquellos que la abrazan, las cámaras de aquellos que la abrazan. Por eso tenemos que procurar ser los mismos siempre, no variantes, sino constantes en lo que conocemos, en lo que hemos aprendido y crecer, procurar crecer. Soy de los que piensa que la sabiduría debe proveerme una estabilidad en todos los aspectos de la existencia, porque si no, entonces algo está pasando. Y la sabiduría ella misma dice que ella está para que los que la aman reciban su heredad y que ella está para llenar sus cámaras. ¿Sí? Entonces, puede que este hombre fuera sabio para la guerra, fuera sabio para otras, sí, para cosas así, pero que para sustentar la vida no, para proveer para su sustento no. Pero allí hay otro interrogante. Puede que esa fue la manera que este hombre halló para vivir y mantener su sabiduría. ¿Cómo así? El apóstol Pablo decía que por causa de las revelaciones a él se le había dado un aguijón que lo abofeteaba para hacerlo caer otra vez en sobriedad, asentar los pies. Sí, para que la grandeza de las revelaciones no lo fueran a englobar. Entonces le fue dado un aguijón. Puede también que eso sea lo que haya acontecido con estos hombres sabios, este que narra Eclesiastés y este que cuenta los sabios judíos, que aunque su sabiduría era mucha, él vivió en gran calamidad. Puede que eso sea una razón también, aunque no es con la que más me identifico yo, porque como decía hace un rato, yo creo que la sabiduría me debe llevar a un punto de sustentarme en todos los aspectos, de darme estabilidad. Y ella misma lo dice, que ella está para llenar las cámaras de los que de ella echan mano. Entonces, puede que a estos hombres se le haya dado o estos hombres hayan llegado ellos mismos a esa conclusión. Vivir de esta manera para no sobreestimarse y corromper su sabiduría. Puede ser también una posibilidad. ¿Sí? O, como lo primero que planteamos, que hayan sido sabios a medias. Que hubiesen sido sabios para unas cosas, pero para otras no. Por eso el tema es no sea sabio a medias. Tenemos que buscar que la sabiduría llene todas nuestras áreas y se manifieste en todas las áreas de nuestra existencia, en todos los aspectos de nuestra existencia, para que allí en todos ellos seamos victoriosos, que ella pueda cumplir lo que ha dicho. Porque digamos que un hombre que es sabio para la guerra, pero que es malo para los negocios, entonces pelea las batallas, las vence, pero uno más astuto se monta encima de él, porque no es bueno para negociar. Entonces, esa es una manera de ejemplo. Entonces tenemos que
este hombre sabio puede que haya sido vivido de esta manera porque le haya hecho falta sabiduría o fue la manera como él encontró o los que están más arriba de él encontraron para mantenerlo a él con su sabiduría, ¿sí? Que él no corrompiera su sabiduría, vivir de esa manera. Que es triste, yo siempre he dicho que es triste, ¿cierto? Que uno con sabiduría y vivir de esa manera, pero pudo haber sido la manera en que más arriba hayan encontrado para que él conservara su posición. Porque hay que entender algo, la vida aquí es pasajera, pero la vida eterna en el ámbito espiritual es eterna. Y esa vida, las posiciones que nosotros ganamos aquí, si las mantenemos cuando partamos al otro mundo, pues las vamos a mantener. Eso es lo que sacamos de esta tierra. Lo que la sabiduría, el conocimiento, lo que hayamos ganado en Dios, lo que hayamos adquirido en Dios es lo que permanece. Entonces, puede ser también una razón que desde allá arriba le hayan dado ese aguijón, el aguijón de una vida prácticamente de un desconocido, aunque era sabio, de un ser tenido en poco, aunque era sabio, de no ser recordado, aunque era sabio, ¿sí? Se parece mucho a un llamado que, que yo conozco, que dice, cuando vituperen, cuando hablen mal, cuando aborrezcan y tomen vuestros nombres por malo, entonces gozaos en aquel día porque grande es vuestro galardón en el cielo. Así que otro aspecto es que este hombre haya tenido galardón en el cielo le haya dado esa vida para que él pudiera retener lo que ya había alcanzado. ¿Sí? El otro aspecto es, y quiero que usted aquí preste mucha atención, es que la vida de este hombre haya estado siendo influenciada por terceros o por cercanos, muy cercanos, que estaban en oposición a su bienestar. Óigase bien. Sí, en ocasiones el hombre trabaja y trabaja bien y trabaja con esmero, con pasión y con inteligencia, pero no ve los resultados de su trabajo y puede que lo que acontezca es, lo que está aconteciendo es esto tercero que le voy a decir. Mire, en el mundo espiritual tenemos muchos enemigos de nuestro bien, entes espirituales que están dispuestos a hacer lo que sea, lo imposible para que usted no pueda ver el bien que del cielo le está viniendo. Sí. Y estos terceros usted puede trabajar con excelencia, pero al final terminan dándole lo que le pertenece a usted a otro. Y un caso muy cercano es el caso de la mente. Voy a contarle algo acerca de la mente. La mente, como decía antes en otro video, puede ser amiga o puede ser enemiga. Cuando la mente es amiga, ella mirará que las cosas te vayan bien. Pero cuando ella es enemiga, ella misma te busca destruidores. Ella misma llama adversarios para que vengan y te arrebaten lo que es tuyo en el mundo espiritual. Óigase bien. Y la mente es cercana, porque la mente viene a ser parte de nuestro ser, ¿cierto? Aunque ella es un espíritu que tiene voluntad propia. Pero nosotros mantenemos haciendo uso de la mente continuamente y está con nosotros. Pero ella puede ser amiga o puede ser enemiga. Y entonces voy a contar esto a manera de experiencia que me pasó a mí. Yo hablando con la mente le preguntaba que ella por qué hacía eso, por qué no me daba. Ella me dijo que no me daba porque no quería. Y le pregunté, ¿y por qué pues entonces disipas mis bienes? Y no me respondió, pero entendí yo que era porque ella no gusta, no, esta era enemiga a mí, éramos enemigos, no, ella era enemiga, teníamos una enemistad allí. ¿Y qué pasaba con ella? Cuando yo pasaba tiempos de vigilia orando, cada vez que un creyente
alaba a Dios, que un hombre cualquiera de corazón alaba a Dios, busca a Dios y pasa tiempo con Dios, Dios lo bendice. Esa bendición viene en el mundo espiritual. Y cada vez que llegaba la bendición, que yo pasaba toda una noche orando o meditando o, o alabando a Dios, Dios me bendecía en gran manera. Pero toda esa bendición se fumaba. Yo no veía nada de esa bendición. Yo apenas veía cómo llegaban los destruidores a robar. Llegaban brujos, satanistas, hechiceros y hasta los tabaqueros a hacer su fiesta ahí. Y yo no veía nada de lo que había trabajado toda la noche. ¿Por qué? Porque la misma mente se encargaba de abrirle las puertas al enemigo. Si ellos no venían, ella iba a buscarlos, buscaba destruidores. Dice la palabra en Eclesiastés que cuando las riquezas aumentan, también aumentan los que la consumen. Este versículo está haciendo alusión a esto. O sea, la connotación espiritual de ese versículo es precisamente esto que estoy hablando. Que cuando aumentan la riqueza, también aumentan los que la consumen. Habla de que cuando hay abundancia, hay muchos observando a quién robar. Y cuando hay abundancia se prende la alarma en el mundo espiritual. Y si no hay quien defienda, y si no hay quien cierre las puertas, y si no hay quien guarde, entonces los ladrones hacen fiesta. Y así me pasó muchos años. Pero yo no sabía quién era mi enemigo. Hasta que ya últimamente que hemos crecido un poco más y entendido más esta verdad, comprendí que mi enemigo era la mente. Que tenía una gran enemiga. ¿Sí? Que ella era la que se encargaba de llevarme a la trampa de los brujos, a la trampa de los hechiceros y hacerme caer en ella. Porque en el mundo espiritual, hasta que tú no cometes un error que legalmente les da a ellos potestad para tocarte, no te pueden tocar. Pero la misma mente me llevaba al error, me llevaba a la trampa y me dejaba sin entendimiento para que yo cometiera el error. Óigase bien lo que estoy diciendo, que esto es demasiado pesado. Pero bueno, sí, eso acontece en el mundo espiritual. Y no veía yo las bendiciones, ¿por qué? Porque tenía una enemiga ahí que cuando llegaba la abundancia se encargaba ella de aprender las alarmas y de traer destruidores. Me ha tocado ver en esta vida a brujos, a hechiceros, gente que conozco, viniendo a arrebatar la bendición de diferentes lugares de la tierra. ¿Por qué? Porque tenían una aliada, la mente. La mente les abría las puertas, la mente me llevaba a la trampa, la mente me dejaba sin entendimiento para que yo cayera en la trampa. Entonces puede que esto aconteciera con estos hombres sabios también, que trabajaban con ahínco y con excelencia de trabajo, pero tenían un enemigo allí cercano, la mente. ¿Sí? La mente. Porque hay que entender que la mente tiene un perfil. La mente tiene un perfil y cuando uno no se ajusta a ese perfil de la mente, ella se torna en su enemigo, en nuestro enemigo. No voy a entrar a hablar esta profundidad porque puede que todavía no sea momento de hablar esto. Pero cuando llegamos a cierto nivel de entendimiento, comprendemos cuál es el perfil de la mente, nos damos cuenta que ella tiene un perfil con el que ella se identifica. Y cuando el hombre que la posee se sale de ese perfil y se inclina más hacia el otro lado, entonces ella comienza a ser su enemigo. No voy a hablar más de esto. Entonces puede que eso sea que haya estado aconteciendo con estos hombres que tenían terceros enemigos que eran enemigos espirituales, que tenían la capacidad de dilapidar la bendición antes de que él la viera, antes de que llegara a sus manos físicas. No porque no estuviera recibiendo, no porque no estuviera siendo bendecido, sino porque había quienes dilapidaban la bendición antes de que se pudiera manifestar. Por eso dice en Eclesiastés que al rico no lo deja dormir la abundancia. Óigase bien, eso está hablando enteramente de cosas espirituales. Cuando usted recibe la bendición, como dije, se prende la alarma y vienen enemigos. Y si no hay quien defienda, entonces los enemigos hacen fiesta con usted.
con su espíritu y lo roban y lo dejan bien saqueado y y usted no se da cuenta de qué está pasando. Si no conoce lo místico, si no conoce el mundo espiritual, si no lo puede ver, entonces usted piensa que está trabajando en vano, que no, la bendición está llegando, sino que también están llegando los que la consumen. También aumentaron los enemigos. Por eso el rico no lo deja dormir la abundancia. ¿Por qué? Porque toda la noche tiene que estar vigilante de que los ladrones no se metan. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo, que si el padre de esa familia supiera a qué hora va a venir el enemigo, ciertamente velaría y no dejaría minar su casa. Y esto habla de la vigilancia que hay que tener en el mundo espiritual. Pero la carne es carne y se duerme. Esto es tarea del espíritu y por eso el espíritu tiene que estar despierto para que haga esa vigilancia. Porque si delegamos eso en otros, el cristiano tiene una ventaja que tiene el Espíritu Santo, el que tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo guarda siempre y cuando no peque. Porque apenas peque, el Espíritu Santo también lo deja a merced del enemigo. Porque pecó. Entonces, tenemos que conocer todas estas cosas que pasan, que le terminan dando forma a nuestra realidad en esta existencia, en este mundo físico. ¿Cómo? Que tenemos que comprender todo esto que pasa en el mundo espiritual, porque al final esto es lo que termina dándole forma a nuestra realidad física. Todo esto son factores que influyen en nuestra vida físicamente, cómo vivimos. Y si lo desconocemos, entonces podemos llegar a la frustración, porque no sabemos de dónde viene el mal, dónde es el mal y por qué nos viene. Muchas veces decimos que Dios es y renegamos contra Dios, pero no sabemos que así como en el mundo físico hay ladrones, también en el mundo espiritual hay ladrones. Hay gente dispuesta a robar, a saquear y a dejarte sin nada en el mundo espiritual. Y enemigos tan cercanos como la mente, nuestra propia mente, nos puede vender, nos puede llevar a la trampa y hacer caer en ella. La propia mente. Gloria a Dios. Así que puede que la sabiduría no haya cumplido su propósito con estos hombres. ¿Por qué? Porque probablemente eran sabios a media, o probablemente porque el cielo determinó que esa era la manera en que él iba a retener lo que ya había alcanzado en el día por venir, en el día postrero, o porque sencillamente los destruidores, los amigos de lo ajeno estaban allí y el hombre tenía un enemigo crucial, la mente. Claro que cuando los enemigos son muchos, la batalla es fuerte, pero la mente, si se propone, ya puede detenerlos. La mente es poderosa y ella es comandante de esas legiones bajas. Entonces tenemos tres aspectos aquí. El hombre sabio llega a vivir en un estado de pobreza y de desconocimiento, primero porque probablemente es sabio a media. Segundo, porque es una decisión del cielo, que es la manera de retener en el hombre lo que él ya alcanzó espiritualmente, ¿sí? Como le pasaba al apóstol Pablo con el aguijón. Y tercero, que es muy, muy probable, porque es lo que está pasando en el mundo espiritual. El pueblo de Dios está siendo saqueado, robado, y no se está dando cuenta, porque falta despertar espiritualmente. Esto está aconteciendo ahora mismo, que hay destruidores, robadores dispuestos a saquear a todo el que da papaya. Así que, amados, quería compartir con ustedes esta corta enseñanza. No quería extenderme tanto, pero bueno, tampoco es tanto. Tenemos que procurar ser sabios en todos los aspectos de nuestra vida. Que la sabiduría pueda sustentar verdaderamente
nuestra existencia y que ella pueda cumplir su propósito, lo que ella se ha propuesto hacer con el que la busca, con el que la ama. Dice, ella te abrazará, ella te engrandecerá cuando tú la hayas abrazado. Corona de hermosura pondrá sobre tu cabeza. ¿Quién? La sabiduría. Bienaventurados los que la hallan y que adquieren o que obtienen la inteligencia. ¿Sí? Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, dice. Y que en su mano derecha hay largura de día y en su mano izquierda hay riquezas y honra. Y eso es lo que busca la sabiduría, hacer con los que se apoyan en ella. Pero entonces tenemos que procurarnos ser sabios a media y conocer todas estas cosas que están allí, que pueden ser factores que nos impidan alcanzar propósitos en nuestra vida. Ya seamos sabios o no, pero estos factores están allí influenciando nuestra vida, influyendo en nuestra vida de tal manera que ellos pueden ser un factor muy importante a la hora de, de manifestarse en nuestra realidad. La vida como que llevamos, la vida que vivimos, estos factores que están allí ocultos, allí externos que no conocemos, pueden ser determinantes. En muchas ocasiones son determinantes. Ellos determinan cómo vive el hombre. ¿Sí? Hay gente que le echan brujería y vive todo el tiempo en miseria. ¿Por qué? Porque le echaron una brujería, un espíritu de miseria cautivó su espíritu, lo tiene cautivo en miseria, en ruina. Y ya les dije en otro video que la vida que manifestamos en este mundo físico es la vida del espíritu. Óigase bien, la vida que se manifiesta en esta realidad física es la vida que lleva nuestro espíritu. Si nuestro espíritu es exitoso y lleva una buena vida en el mundo espiritual, esa vida es la que se va a reflejar en este mundo físico. Recuerde que lo que vemos es producto de lo que no se ve. Lo que no se ve es lo espiritual, ya dije. Y lo espiritual es que da manifestaciones a realidad física. Entonces, de allí la importancia de conocer lo espiritual, de doctrinar lo espiritual. Dice que el hombre que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad, pero el hombre cuyo espíritu no tiene rienda es como ciudad derribada y sin muros. ¿Por qué? Porque cualquiera que pasa por ella la saquea. ¿Por qué? Porque el espíritu no tiene rienda y siempre está yendo a donde no conviene. Todo esto es sabiduría espiritual, amados, que esperamos que usted retenga, discierna y pueda asimilar y nutrir su alma, su espíritu y su intelecto para que sepamos cómo andar en este mundo. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, amado, espero que usted sea consciente del mensaje y que se disponga a compartirlo con otro. Otro también puede escuchar y puede ser edificado. Tal vez usted no le haya sentido a esto, pero en otros puede tener mucho sentido y puede ser, como decía hace un rato, basta una sola palabra que cobre sentido en nuestro ser para activar toda una cadena de bien. Una palabra que en la cual nuestro ser haya sentido bastará para causar una transformación total. Una palabra bastará para dar luz. Así que te invitamos a que compartas este video, esta información, este mensaje. Lo hacemos con el ánimo de despertar a alguno. Dios te bendiga y esperamos que el Señor nos conceda otra oportunidad. Recuerda, suscríbete al canal. Comparte el video. Dios te bendiga una vez más.